aquí hay una cosa, y creo que ya lo habías preguntado, Pedro, y si fuiste tú y lo vuelves a hacer, entonces empiezo a dudar de tus buenas intenciones. Porque dice, ¿usted cree que realmente Biden gobierna pese a su estado de salud mental? ¿Cuál es su estado de salud mental? ¿Qué sabes tú de su estado de salud mental? Cuéntame. Pero a lo mejor tú tienes informes que no tienen los médicos que atienden a Joe Biden. O has visto algo que no han visto quienes lo entrevistan, o la gente que vio su discurso del Estado de la Nación que dio la semana pasada, hace 2 semanas, donde eso de pese a su estado de salud mental, pues mira, tú comes sopa pese a tu estado de salud mental, supongo que es bueno, y yo supongo por todo lo que he visto que el de Biden es bueno. Si estás suponiendo que es malo, estás equivocado, y no sé si es error o es malicia. Y dices, las agencias de inteligencia o corporaciones las que gobiernan, necesitas un día tomarte el tiempo de estudiar cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos. Porque tu teoría es la del estado profundo de Donald Trump, que es un invento, es una conspiración inventada para justificar el intento de golpe de Estado, tanto el anterior como el que viene. Las corporaciones no pueden gobernar, las agencias de inteligencia no tienen capacidad ejecutiva, y en Estados Unidos, a diferencia quizás de otros países, probablemente del tuyo, no sé de dónde eres, Pancuatl podría ser México, se respetan las fronteras de interferencia de los distintos poderes, del legislativo, del judicial, del ejecutivo y las distintas ramas del ejecutivo. Por ejemplo, te pongo un caso, el jefe del FBI nunca habla con el presidente. El jefe del FBI es totalmente independiente, y fue por eso precisamente que cuando Donald Trump trató de influir en James Comey, cuando James Comey era responsable del FBI, James Comey se sentía incomodísimo porque estaba tratando de darle órdenes a Donald Trump cuando él tiene sus funciones perfectamente definidas en la descripción del puesto que tiene, y ese puesto es independiente, y lo son muchísimas dependencias de los Estados Unidos sobre las cuales el presidente no tiene injerencia directa, es decir, puede nombrar al director, pero el director es independiente. Y en ese sentido las agencias de inteligencia tienen un pequeño problema, y aquí es donde la gente, su ignorancia arrolladora, atropella todo lo que encuentra a su paso. Una agencia de inteligencia como la CIA, primero que nada, no opera dentro de los Estados Unidos. Te lo voy a volver a decir. La Central Intelligence Agency, la Agencia Central de Inteligencia, no puede operar dentro de los Estados Unidos, tiene prohibido por ley operar dentro de los Estados Unidos, no tiene agentes dentro de los Estados Unidos, y quien hace las labores de inteligencia en los Estados Unidos es el FBI. La Agencia Nacional, la Agencia de Inteligencia del Ejército tampoco puede actuar dentro de los Estados Unidos. Ahora, tú puedes decir, pero lo hacen de todos modos, lo cual me parece una posibilidad real, pero tendrías que demostrarlo. Pero si no lo puedes demostrar, lo que estás haciendo es simplemente especular. Y yo creo igual estoy equivocado y lo sentiría muchísimo, pero igual lo estás haciendo con la intención de difundir la idea de que Joe Biden tiene un problema cognitivo, cuando quien realmente lo tiene y lo ha demostrado es Donald Trump, que esta semana volvió a decir que el presidente actual era Barack Obama. Lo volvió a decir. Se le ha olvidado que fue presidente él y luego fue presidente Biden, y él sigue en que Barack Obama es presidente. Y se ha atorado en varias cosas que quien ve las noticias estadounidenses lo ve y dice, este señor no está en condiciones de ser el presidente de su comunidad de vecinos, de su condominio. Paco Bellenda, ojalá Biden gane aunque ya está chorreando. No lo está, es que basta verlo, no lo está. Yo no entiendo cómo pueden ustedes aceptar que un hombre que se mantiene activo de 80 o más años, como Mick Jagger, baile y cante y pueda dar entrevistas, y no acepten que un hombre que ha estado en política toda su vida, que se ha mantenido coherente toda su vida y que actualmente cuando lo oyes hablar habla con absoluta coherencia, de pronto lo han declarado incapaz. Es alucinante de verdad.